Bueno, ¿y qué dirán precisamente nuestros funcionarios, nuestros políticos a nivel nacional, sobre todo Martín Guzmán? Pero la gente que está trabajando en este tema seguramente son los licenciados en Ciencias Políticas. Por eso le vamos a dar la bienvenida a Rodolfo Lace Paniceres, que ya mismo está con nosotros tratando de evacuarnos estas dudas, la incertidumbre financiera que tenemos todos los argentinos, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, Rodolfo. Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y para toda la audiencia del programa. Gracias por atendernos, por supuesto. Bueno, lo primero que le queremos consultar es su apreciación acerca de esto que se conoció en el transcurso de la tarde, el índice de inflación, este porcentaje del mes de mayo. Más allá de lo que te escuchaba decir en la introducción, creo que esos son los datos más reveladores. Y le sumamos por ahí algunos datos como 3 alimentos centrales, como son los huevos, la harina, el pollo. La variación interanual es de por encima del 90% y en el caso de los huevos casi un 100% de aumento en lo que va del año. Lo que vemos más allá de las cuestiones económicas es un factor eminentemente político que a veces aparece soslayado, que ya hay en el humor social una idea de cambio de signo político con desánimo, lo cual conlleva un factor que vamos a seguir teniendo inflación. A diferencia de los últimos 2 cambios de gobierno, que fueron cambios con esperanza, esta idea de cambio con desánimo, de lo que viene, que lo que viene no es mejor, no va a desacelerar la inflación, sino que la va a aumentar o mantener. Es decir, que es un problema que lo vamos a tener por lo menos en los próximos 6 años, una inflación de más de 2 dígitos. ¡Oh, qué futuro, Rodolfo, nos estás pintando, ¿no? Bueno, este desencanto del pueblo, ¿no? De la gente, porque vemos el desencanto en todos los sectores sociales. Así es. Lo que vemos es exactamente eso. Hay desencanto, hay apatía, hay desesperanza, y esto no es bueno porque no favorece el humor social. Por otro lado, el sector empresarial le ha dado la espalda a este gobierno, lo que vimos en la última cumbre de la Asociación Empresarial Argentina, y esto no genera buenas noticias, como intenta plantear el gobierno, que es el segundo mes que se desacelera la inflación, pero no es que se desaceleró de 2 puntos a 1,5, se desaceleró a 5,1, lo cual sigue siendo muy alta, y como bien lo planteaba Valeria en el informe, el escenario más optimista es de 60 puntos y un escenario intermedio es de 70 puntos. Y hay una cuestión no menor, que si bien el año pasado nosotros tuvimos valores por debajo de los 4 puntos de inflación, todavía teníamos muchas restricciones por la pandemia, el calendario de vacunación todavía no era masivo, y hoy en día tenemos una normalidad, entre muchas comillas, prepandemia. Por lo cual la economía se está moviendo a niveles similares a los del 2019, con lo cual la inflación se va a mantener, en el mejor de los casos, en un valor de un 4% mensual. Esto es porque casi toda la economía comienza a funcionar y comienza este espiracional inflacionario entre la puja distributiva, entre sueldos, entre poder adquisitivo. Claro. Y esto es el escenario actual. Claro. Rodolfo, ¿por qué uno no puede hacer esta posible lectura que se quiere marcar desde el gobierno nacional de que, bueno, no fue tanto la inflación de este mes como el del mes pasado, que bajó un poco, digamos, ya está en la calle esa sensación de que esto va a ser muy difícil de combatir? Son 2 preguntas en una. La primera, creo que el gobierno tiene la necesidad de generar buenas noticias. Es decir, no pueden plantear un escenario más pesimista porque dentro de la gente que lo apoya comenzaría a generar mayor desánimo y más problemas de humor social. Por otro lado, creo que lo que vos planteás es casi... en esa pregunta también está la respuesta. Es ir al supermercado y ver cómo se remarca día a día. Lo dijo el dueño de una de las cadenas, básicamente. No hay sarcásticamente, pero lo dijo. Claro, tal cual. Pero uno siente entonces, Rodolfo, como que nos están mintiendo, porque en definitiva, y estamos hablando de alimentos, pero no hablemos de repuestos de auto, no hablemos de cubiertas de automotores, no hablemos de pasajes, tanto de micros interurbanos como pasajes de larga distancia. ¿Hay alguna herramienta que se pueda decir, con esto bajaría un poco la inflación de verdad? Llámese 10 puntos o algo más. Con política.
con mucha política. Lo que vemos es un gobierno que está adormecido, anestesiado, el foro empresarial lo provoca y el gobierno no reacciona. Y también tenemos una cuestión no menor, que esto lo dice un periodista de YouTube, que es el peronismo de Schrödinger, parafraseando la frase de la física, porque es oficialista y es opositor a la vez. Entonces, esta inacción que tiene la parte que conduce se contrapone con la idea de accionar de los sectores de líneas medias, de mandos medios, al mando de la vicepresidenta, lo cual conlleva mayores problemas. ¿Por qué? Porque todos tienen la capacidad de frenar las acciones, pero nadie tiene la capacidad de imponer un rumbo político, un rumbo económico, y eso es lo que va generando estos problemas. Como vos planteás, ¿cuál es la salida? Mucha política, pero en un gobierno que está dividido entre que unos quieren hacer y otros no quieren hacer, no hay mucha salida en el corto plazo ni en el mediano plazo. Rodolfo, recién en el informe también hablábamos de lo que sucede con el dólar, sobre todo con el dólar blue, este dólar paralelo. ¿Cuánto tiempo más puede el Estado Nacional seguir de alguna forma pisando, como se dice en la jerga económica, el dólar oficial? Esta no es una palabra mía, estas son palabras de Arceo, el titular de Economía y Energía, una consultora muy importante a nivel nacional, donde él plantea que para octubre del año que viene vamos a tener un paralelo alrededor de los 400 pesos. Es decir, que los factores macroeconómicos apuntan a ese escenario como un escenario medianamente optimista. Actualmente tenemos el MEP y el contado con liqui entre un promedio de 235 pesos. Entonces, esta idea de llegar a estos valores que hoy en día nos parecen irreales en poco más de un año, nos plantean todavía un escenario mucho más complejo al que venimos hablando. Y les pido disculpas por tener tantas malas noticias. No, está bien, pero aparte no sos economista, pero vamos camino a una gran recesión con este panorama, ¿no? Es que ya la tenemos. Inclusive en factores mundiales, lo decía Juan Gabriel Tocatiano hoy a la mañana, venimos a un periodo de no crecimiento a nivel mundial, de inflación con estancamiento, que nosotros estamos acostumbrados, pero la diferencia es que un punto a nivel mundial en dólar a nosotros nos repercute mucho más. Es decir, que el contexto, el escenario nacional, el escenario internacional, es todavía nos perjudica más, porque el intento de Alberto Fernández de reproducir esa bonanza económica del primer kirchnerismo estaba atada a un escenario internacional mucho más benévolo, mucho más optimista, con muchas más oportunidades a partir de la expansión de China y la caída en pérdida de hegemonía de los Estados Unidos. Hoy en día el escenario es sumamente complejo debido a que comenzamos un periodo de una suerte de guerra fría, en el sentido de que las grandes potencias empiezan a gastar grandes sumas de dinero en armamento. Una novedad en el escenario internacional es el gasto que está haciendo Alemania. Tradicionalmente no tenía esos niveles de gasto militar, lo cual lleva a nosotros a ponernos en un escenario todavía aún más complejo. Claro, Rodolfo, realmente no te vamos a llamar nunca más. No. Muchísimas gracias. Pero qué panorama. Me lo dicen en casa. Qué panorama. Le va a caer, a más de uno le va a caer mal la cena hoy. No puedo creer que Argentina haya caído en esto, ¿no? Porque, bueno, siempre hablamos de tanta riqueza que tenemos, pero la tenemos abajo de la tierra y no la sacamos, ¿no? O la tenemos en trigo y lo mal vendemos, o lo vendemos según el interés de cada uno, y tenemos carne que no la dejan vender y perdemos un montón de miles de dólares, y el gasoducto que es un invento que va a tardar 50 años en construirse. Realmente no sabemos para dónde disparar, ¿no? Todavía, a pesar de todo, yo les puedo decir que yo sigo apostando acá y a que haya algún cambio de rumbo. Hay que me queda mantener... otra, pero bueno. No, yo soy optimista. A pesar de ese escenario, soy optimista. Gracias, Rodolfo, por ser tan claro y por tu tiempo también. Impecable. Gracias a ustedes. Buenas noches. Rodolfo Lasse Paniceres.